Bueno, entonces ese sentido es el que necesito. Bien. ¿Cómo puedo aprovechar la parametrización anterior? Lo que teníamos es R de t igual a coseno de t y más seno de tj. Bueno, t. Con t variando entre 0 y pi. Listo. Entonces lo que quiero ahorita es que cuando t sea 0, no me encuentre en este punto, sino que me encuentre aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro eso? O sea, me gustaría que t recorriera, como quien dice, si pudiésemos, entre comillas, hacer esto. ¿Sí? Que t recorriera desde pi hasta 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si t vale pi, coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0 y comenzaría aquí. En ese sentido, pues quisiera que t recorriera. Bien, ¿cómo logro hacer eso? Podemos hacer lo siguiente. Dibujemos el plano cartesiano aquí. Ubiquemos el intervalo 0 a pi. 0 a pi. Y aquí coloquemos 0 a pi también. Listo. Y ubiquemos esta recta. Entonces miren que esta recta, cuando t vale 0, si yo encuentro la ecuación de esta recta, esta ecuación de la recta es la que me sirve. ¿Sí? Porque cuando t vale 0, y vale pi. Y a medida que aumento t, el valor de y va disminuyendo. Y cuando t vale pi, y vale 0. ¿Sí? Entonces, si yo logro encontrar la ecuación de esta recta, que de hecho es pi menos t, esa recta tiene ecuación pi menos t, entonces logro lo que quiero, pues. O sea, si t es 0, y vale pi, comienzo aquí. Y si t es pi, y vale 0 y termino acá. ¿Sí? O sea, que lo único que tengo que hacer es, para cambiar la orientación, definir r de t igual a coseno de pi menos t en i más seno de pi menos t en j. Y dejamos que t siga variando entre 0 y pi. Ahí ya logro cambiar el sentido. ¿Alguien haya hecho esto o alguna otra parametrización? Esta no es la única. Yo puedo parametrizar esta curva de varias maneras. ¿Sí? No solo así, hasta aquí. Pero la integral de línea no cambia si usted parametriza de otra forma. ¿No? Por ejemplo, yo puedo colocar aquí dentro un 2t y entonces hacer que t varíe entre 0 y pi medio nada más. Y así escribo la misma trayectoria, pero al doble de velocidad, mucho más rápido. Pero en términos de la integral de línea, eso no cambiaría nada. Listo. Entonces, esta es la parametrización que nos sirve. Entonces, pueden verificar que va en el sentido que queremos. ¿Sí? Verifíquela. Ya lo hemos hecho, ¿no? Si t es 0, me da coseno de pi, que es menos 1, seno de pi que es 0, comienzo aquí, pues. Y si t es pi, llego acá. Si t es pi medios, aquí me haría coseno de pi menos pi medios, es decir, pi medios, y coseno de pi medios es 0. Y seno de pi medios es 1, entonces estaría en este punto que tiene coordenadas 0 en x, 1 en y. Entonces sí genero la curva en ese sentido, de izquierda a derecha. Bien.
Ahorita hagamos la integral de línea sobre esa curva. El campo es igual, entonces el campo sigue, en este caso se opone al movimiento. El campo sigue siendo así. Listo. Entonces el campo, recordemos, es igual a menos y más xj. Bien. Entonces hagamos la integral de línea, igual que antes. Tenemos que evaluar la parametrización en el campo, o sea que la integral de f por dr es igual a la integral de 0 a pi, miren, 0 a pi. Y en este caso, x es igual a coseno de pi menos t. Esta es la coordenada x de la parametrización. Y y es seno de pi menos t. Entonces, al evaluar el campo en la parametrización, me va a dar menos seno de pi menos t. En la primera coordenada, coma, x, pero x es coseno de pi menos t. Esto lo estamos haciendo hoy para verificar que lo que les decía era cierto, o es cierto, por lo menos lo vemos con un ejemplo. Pero en otros casos, ustedes nomás dicen, esa integral, como cambió el sentido nada más, el campo es el mismo, pues da menos pi y ya. Eso es lo que aquí lo queremos verificar. Eso es el campo evaluado en la parametrización. Ahorita, ¿cuánto es R' de t? Entonces derivemos aquí mismo. Entonces, esto es un vector, ¿no? Tengo que derivar componente a componente. Ojo, la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Pero aquí tengo una derivada interna con respecto a t. ¿Sí? Tengo que usar regla de la cadena. Aquí hay una derivada interna. Entonces, la derivada del coseno es menos seno de pi por pi menos t por la interna. Y la interna es menos 1. Aparece una interna aquí que es menos 1. O sea que ese menos 1 de la interna con el menos 1 que está aquí da positivo. Entonces queda simplemente seno de pi menos t en la primera coordenada. Coma, la derivada de coseno, perdón, la derivada de seno es coseno por la interna, que es menos 1. Entonces aquí queda este signo menos. Listo, eso es R'. Entonces tenemos que colocar eso a multiplicar aquí. Bien. Pregunta hasta aquí. Coma menos coseno de pi menos t. Esto es un producto de vectores por dt. Bueno, entonces nuevamente multiplico componente a componente. ¿Sí? Menos seno de pi t por menos, perdón, menos seno de pi t, pi menos t, por seno de pi menos t, da menos, que uno es positivo, otro negativo, menos seno al cuadrado de pi menos t. Listo. Y coseno de pi t, pi menos t, perdón, por menos coseno de pi menos t, da menos, por ley de signos, coseno cuadrado de pi menos t. Y eso lo integro entre 0 y pi con respecto a t. Y aquí fíjense ustedes que tengo un signo menos en estos dos términos que están dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces puedo factorizar ese signo menos. Si lo factorizo, lo quito de aquí, lo quito de aquí. Y puedo colocarlo por fuera de la integral.
Bien. Y aquí, pues ya vemos que esto que está entre paréntesis, ¿cuánto suma? Eso es seno cuadrado de pi menos t más coseno cuadrado de pi menos t. Eso siempre da 1. Es una entidad trigonométrica fundamental. Por lo tanto, lo que tengo es menos la integral de 0 a pi de 1 por dt. ¿No? Pues, esto es igual a 0 a pi de 1 por dt. Y eso da simplemente menos pi. ¿Listo? Entonces, en efecto, si cambiamos el sentido de la que se describe la curva C, cambia el signo de la integral de línea. Antes nos había dado pi, ahora da menos pi. ¿Listo? Y eso se sintetiza fácilmente en esta fórmula. La integral sobre la curva invertida de f por dr es igual a menos la integral sobre la curva sin invertir de f por dr. ¿Listo? Y eso fue lo que acabamos de verificar. Bien. Porque la integral que acabamos de hacer es esta, cuando invertimos. Y nos dio menos esta integral, que nos había dado pi antes. Pues. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? Bien, entonces podemos concluir lo siguiente. Cuando se trata de integrales de línea, tenemos el caso 1. Esto también nos puede ayudar a nosotros a verificar si un resultado nos quedó bien o mal. ¿Sí? Ya que nosotros podemos usar GeoGebra para graficar campos, parametrizaciones, etc. Si usted tiene una curva en la que parece que el campo es perpendicular a la trayectoria, ¿sí? Que usted va de A a B, y el campo tiene esta característica, es perpendicular todo el tiempo a la trayectoria. Entonces, ¿cuánto se espera que dé la integral de línea aquí, sobre esta curva C? 0. 0, ¿cierto? C y el campo F. Entonces, la integral de F por dr sobre C es igual a 0. Caso 2, que el campo sí hace trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo no va exactamente en la dirección de la curva, pero sí una de sus componentes lo hace. Y si proyectamos ese vector de fuerza, una de sus componentes ayuda en el movimiento, ¿sí? Entonces es este caso. Que voy de aquí a acá. Y el campo, pues, bueno, en este sentido, tengo que colocar un sentido. Aquí, ojo, aquí no importa si voy hacia la izquierda o hacia la derecha, da 0. Aquí pongamos un sentido. De ese sentido, y digamos que el campo es como así. Digamos, algunas de sus componentes, si proyectamos, ayuda al movimiento. Y un balín que se desplaza en un riel. Entonces aquí la integral de f por dr es positiva. Esa es la conclusión, pues, de todo lo que hicimos hace un momento. Caso 2. Y caso 3. Pues lo que ustedes esperan. Si voy de aquí hasta acá, este es el punto B, punto A, voy en este sentido, pero mi campo de fuerzas se opone a ese movimiento, o proyecciones de esos vectores de fuerza se oponen. ¿Sí? El campo de fuerzas es así. Inclusive aquí puede estar a favor, pero son más las líneas que están en contra.
Entonces esto da f por dr. La integral da f por dr que es menor que 0. Entonces tenemos esas interpretaciones para cuando la integral da 0, mayor que 0 o menor que 0. Listo. Entonces, ustedes ya pueden analizar los ejercicios del 41 al 44. Listo. Miremos. 41, 42. Bien. 43. ¿Esta integral de línea cuánto creen ustedes que da en el 43? 0. 0, profe. 0. Exacto, porque el campo es ortogonal a la trayectoria C. No importa si voy hacia arriba o hacia abajo. De hecho, en cualquier tramo que tenga forma del arco de una circunferencia, pues va a dar 0. Ya sea en el primer cuadrante, en el segundo, donde sea. Listo. Bueno, ahorita aprovechemos estos minutos sobre una aclaración que quería hacer sobre la integral de línea y su interpretación. La última vez vimos solamente la definición e inclusive resolvimos algunas, pero sin preocuparnos mucho por la interpretación. La integral de línea también nos la pueden presentar de otra manera. Esto se llama la forma diferencial de la integral de línea. También es importante reconocer esta forma en que nos pueden pedir hacer una integral de línea. Forma diferencial. Forma diferencial. Ah, no. Sí. Porque hasta ahorita, para nosotros hacer una integral de línea, solicitamos que nos den la parametrización y el campo, ¿cierto? Y ya hacemos la integral de línea. Pero qué tal que un día nos digan, o la forma diferencial es así. Calcule la integral de línea en una curva C de la función y por dx más x a la 2 por y por dy. Esta es la forma diferencial. Ya vamos a entender esto. Pero miren qué curioso esta integral, que tiene dos diferenciales. Tiene con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Esto es algo nuevo, ¿no? Nunca hemos visto una integral así. Entendamos qué quiere decir esto. ¿Listo? Entonces, consideremos un campo cualquiera en el plano. Consideremos f igual a el campo que se puede escribir así, mi nj, donde m y n son funciones de dos variables, ¿no? Que es lo mismo que decir que el campo tiene esta forma, m, n. Lo mismo, ¿listo? Y supongamos que la integral de línea se hace sobre una curva C que tiene la siguiente parametrización. R de t igual a x de t, j, perdón, y más y de t, j. Tiene esa parametrización la curva C. ¿Listo? Entonces lo que quiero hacer es reescribamos esta fórmula que ya conocemos en forma diferencial. Es decir, ¿cuál es la que ya conocemos? Conocemos que la integral de línea de f por dr es igual a la integral de AB y el parámetro t varía entre A y B, pues. ¿Qué se supone eso? La integral de AB del campo evaluado en la parametrización
Eso es lo que hemos estado haciendo hoy. Por R' de T por dt. Esto es lo que sabemos. Entonces, reescribámoslo en la forma diferencial. Entonces, como lo vamos a hacer de manera general, consideremos que la parametrización es así. Es x de ti más y de tj. ¿Cuánto me daría R' de t? R' de t daría la derivada de x con respecto a t en i más la derivada de y con respecto a t en j. ¿Listo? Este de t es una cantidad infinitesimal. Podemos pensar que esto aquí es un cociente, aunque cuando Leibniz introdujo esta notación, no la pensó como un cociente, sino como un símbolo compacto, pues que no se puede separar el de y del de t. Pero si pensamos que es un cociente entre magnitudes infinitesimales, podemos sacar factor común de t en ese vector y ese de t pasarlo a multiplicar al otro lado. Ese de t. Entonces tendríamos que R' de t por dt es de x y más de yj. Así que si yo multiplico, si yo hago esta multiplicación, eso quedaría. O sea, si yo hago f por R' por dt, eso sería multiplicar este vector mn por lo que vale R' por dt, que es de x, coma, de y. ¿Sí? Y esa multiplicación va a dar, multiplicando componente a componente, m por dx más n por dy. ¿Sí? Entonces esta integral de línea acá es lo mismo que hacer esta integral aquí. Esa es la forma diferencial de una integral de línea. ¿Listo? Eso nomás. Donde m pues es la primer componente del campo y n la segunda. ¿Listo? Pero de todos modos esto no ha dicho nada. No dice mucho todavía. Veamos cómo hacer cuentas con esa forma diferencial. En definitiva, lo que acabamos de concluir es que la integral de f por dr es lo mismo que escribir la integral sobre la curva c de m por dx más n por dy, donde el campo tiene esas dos componentes. El campo se escribe como mi más nj. ¿Listo? Bueno, es otra representación, pero todavía no sabemos hacer cuentas con eso. Ejemplo. Ejemplo. Entonces consideremos la siguiente integral de línea. La integral de y por dx más x por y a la 2. Usamos ese paréntesis. Por dy. Miren esta integral de línea. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Pues que el campo tiene como primer coordenada y y segunda es x por y a la 2. Ahorita, supongan que nos dicen que la curva es C, parametrizada así, por R de t igual a... En realidad tenemos dos formas de hacer esta integral, ¿no? R de t igual a ti más t al cuadrado j. ¿Sí? Cuando t varía entre 0 y 1. Esa parametrización es una partecita de la parábola
Nos la graficamos entre 0 y 1. Es este bracito aquí. Bien. Entonces, ya nos dieron la curva que trae, pues, un sentido por la forma en que varía el parámetro. ¿Sí? Va del origen al punto 1, 1. Y tengo la integral de línea planteada en la forma diferencial. ¿Cómo la resuelvo? Tengo dos maneras. Una es que usted ya sabe que la parte que multiplica el de x es la parte y del campo. O sea que el campo es y. Y la parte que multiplica el de y es la segunda coordenada del campo. O sea que usted puede, de esta forma diferencial, extraer el campo ya. Tiene el campo y la parametrización y puede usar lo que ya sabe. ¿Sí? Deriva la parametrización, perdón, evalúa el campo en la parametrización, calcula R' y hace todas las cuentas que hicimos hoy al inicio de clase. Y no se preocupa más por esta forma diferencial. Esa es una manera. ¿Sí? Otra manera, ¿cuál es? Que el libro también le dice, mire, usted también puede hacer las cuentas así. Usted va a decir que esta integral pues va a depender de t de todos modos. Va a ser de 0 a 1. Porque el parámetro t varía de 0 a 1. ¿Listo? Y aquí donde aparece y, coloca cuánto vale y en su parametrización. Y vale t al cuadrado. X vale t. Entonces aquí donde está este y, partiendo de la forma diferencial, pues coloco t al cuadrado porque eso vale. Por ¿cuánto es de x? Este de x que está aquí, en términos de dt. Pues usemos el hecho de que x, mi parametrización es igual a t, lo que implica que dx es igual a dt. Entonces, en lugar de escribir dx, coloco dt. Ok, y continúo más. Aquí aparece x, pero mi parametrización x es t, pues coloco t. Por, aquí aparece y a la 2, pero y mi parametrización es t al cuadrado. Entonces yo tengo t al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Por de y, miren. Pero mi parametrización, ¿cuánto es de y? Pues, ¿qué puedo decir? Puedo decir que y es igual a t al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, de y es igual a 2t por dt. Entonces esto aquí va multiplicado por x, por y a la 2, por dy, pero y es 2t por dt. ¿Listo? Y puedo hacer el cambio así nomás. ¿Sí? ¿Quién es x? ¿Quién es y? ¿Quién es de x? ¿Quién es de y? Basado todo el tiempo en mi parametrización. ¿Sí? Entonces miren que en este caso no tenemos que hallar R' de t, no tenemos que evaluar la parametrización en el campo. Pues ya lo estamos haciendo de una forma u otra. Cuando coloco que y es igual a t al cuadrado, etcétera, estoy evaluando la parametrización en el campo. Cuando calculo de x y de y, estoy calculando en el fondo R' de t. Es otra forma de operar, pues. ¿Cómo sigo haciendo las cuentas? Entonces miren que en esta integral aparecen el dt aparece dos veces. Eso es extraño, ¿no? El dt está aquí. Pero es un factor común, entonces factor común de t. ¿Sí? Y ya va a aparecer una sola vez. Entonces aquí en esta primera parte va a quedar Profe, el t disculpa una cuadrado. pregunta. Sí, Lo que está antes del dt es un 2t, lo que está entre paréntesis, en lo rosa. sí, 2t. Porque de y, este de y que está aquí, es igual a 2t por dt. Por eso esto es un 2t. Si quieren lo puedo escribir así mejor. Que eso solito es de y. ¿Listo? Y entonces
lo que hice fue tomar un factor común, el factor común de t. Y este. Lo coloqué aquí, miren. Bien. Entonces, aquí en esta primera parte me queda el t cuadrado. Y aquí me queda este producto, estos tres términos. T a la 2, a la 2 da t a la 4. Por t da t a la 5. Por 2t da 2t a la 6. Y al hacer eso, miren que me quedó ya una integral de una sola variable, sencilla, de las que hacíamos en el curso cálculo integral, curso anterior, pues. Entonces miren que esa integral ya es sencilla de resolver. La integral de t al cuadrado es t a la 3 sobre 3. La integral de t a la 6 es 2 t a la 7 sobre 7. De 0 a 1. Cuando evalúo en 1, eso da 1/3 más 2/7, ¿no? Y luego el resto cuando evalúo en 0, pero es claro que cuando evalúo en 0 todo se anula. Entonces me queda esa suma ahí de fracciones, que eso da, bueno, estos denominadores no son comunes. No hay mínimo común múltiplo porque 3 y 7 son números primos. Tengo que multiplicar en cruz y llano. Por una 7 más 3 por 2, 6, da 13 sobre 21. Eso da la integral de línea. Y positiva, es decir, que ese campo hace trabajo en el movimiento del balín, digamos, a través de esta trayectoria. Listo, dio positivo, y así se opera cuando tenemos integral de línea en la forma diferencial, ¿no? Si no les gustó esta forma, entonces de la forma diferencial extraen el campo y lo hacen como están acostumbrados, como quieran. En el fondo es lo mismo, está lo mismo también. Listo. Veamos otro ejemplo aquí en el libro, pero sin entrar en todos los detalles, pues. Listo. Bueno, un segundo aquí. Profe, disculpe, es que la verdad no entendí cómo, o sea, todo el resto sí lo entendí, pero no entendí fue cómo parametrizó. Ah, no, esa parametrización fue dada. ¿Listo? Ah, estaba, Sí, dada. Porque hay muchos ejercicios así. Es decir, no todo el tiempo. De hecho, el enfoque no es parametrizar. Nosotros casi no parametrizamos. ¿Sí? Ahora que usted pregunta eso, realmente las parametrizaciones nos las dan, la mayoría de casos. Por ejemplo, fíjese aquí en el ejercicio del 39, dan la parametrización. Y si no la dan, tendremos que parametrizar un segmento, algo del estilo. Que es sencillo parametrizar un segmento. Por ejemplo, en los ejercicios del 27 al 32 dice evaluar la integral de línea. Y miren que en todos los casos nos dieron la parametrización, ¿no? En este caso, el 37 dice hacer esta integral de línea donde C la curva que está descrita por este triángulo. ¿Sí? Dan los vértices y dan el sentido además. Dice que se recorre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, así como está allí. Este es un ejercicio interesante. ¿Sí? Es interesante este, el triángulo. ¿Sí? Porque aquí para hacer esta integral de línea tendríamos que parametrizar tres segmentos, ¿no? Entonces, la curva C la puedo ver como la unión de tres segmentos, ¿sí? Que constituyen el triángulo. Entonces, esta integral aquí sobre la curva C de f por dr igual a la integral sobre esa unión de curvas de f por dr. Y por propiedades de linealidad de esa integral de línea, es lo mismo que integrar en el primer segmento.
y sumarle con la integral de línea en el segundo segmento. Es decir, es como hacer una integral de línea sobre un segmento, hacerlo 3 veces y sumar, pues. Reduzco el problema a casos sencillos. Debo hacer una suma a la final. Listo. De hecho, esta integral de línea va a dar 0. Bien. Pero eso lo vamos a constatar después, cuando avance en la próxima clase. Pero va a dar 0 porque ¿Están escuchando, muchachos? Profe, se dejó de escuchar. Profe, bueno, listo. Entonces este campo aquí, o sea que no han escuchado todo lo anterior, lo del dibujo tampoco. Esto tampoco. Sí, lo del dibujo, sí, o sea, lo último que... Bueno. Ustedes pueden hacerlo así, parametrizando cada uno de estos segmentos. Ya aprendimos a parametrizar segmentos y sumar la integral de línea en cada segmento. Lo que estaba diciendo es que este campo es conservativo. Se puede demostrar fácilmente usando el teorema 15.1. ¿Sí? Y como veremos en la próxima clase, cuando hacemos la integral de línea sobre campos conservativos, ¿sí?, y la curva cerrada, entonces la integral de línea da 0. ¿Sí? O sea que si ustedes hacen todo, se toman el trabajo de hacer todo ese proceso, para usted saber si le quedó bien o no, en ese caso esa integral de línea tendría que dar 0. El campo es conservativo y la curva cerrada. ¿Listo? Ahora, otra observación en el sentido que mencionaba el compañero. Sí, generalmente nosotros nos dan las parametrizaciones, ¿no? Sin embargo, cuando el campo es conservativo, la integral de línea no depende del punto inicial, perdón, la integral de línea no depende de la trayectoria, ¿sí? Entonces ni siquiera tenemos que recurrir a parametrizar. Y f es conservativo, pero todo esto lo veremos en la próxima clase. La integral de línea de f por dr depende solamente del punto inicial, punto final, por medio de alguna función, ya vemos usted aquí. O sea que si usted va de A hasta B, lo puede hacer por ese camino o lo puede hacer por este camino. La integral de línea da lo mismo. Listo. Entonces nuestro enfoque no es especialmente en parametrizaciones. Listo. Pero bueno, ya tienen algunos ejercicios allí para divertirse. Y nos vemos. Por ejemplo, esta integral de aquí va a dar 0 también. Porque este campo es perpendicular a la trayectoria que está siguiendo este arco. Pero pueden verificarlo. Listo. Entonces nos vemos el lunes, ¿cierto? Tenemos clase el lunes a las 6. ¿O no? Sí, creo que sí. sí, a las 6. Nos vemos el lunes y ya pueden hacer eso.